Hola, mi nombre es Silvina Contreras y hoy les voy a comentar un poco de lo que es la paleobotánica de Toropí. Para los que no conocen, la paleobotánica es la ciencia que se encarga de estudiar los fósiles de plantas que vivieron hace miles o millones de años atrás. Existen muchas maneras en cómo las plantas se fosilizan, o sea, existen muchos tipos de fósiles, pero en Toropí se encontraron, por ejemplo, fósiles de raíces que uno al caminar sobre el yacimiento los puede ver a simple vista, o lo que predomina en el lugar, microfósiles. Microfósiles son aquellos fósiles que se necesita de algún instrumento de aumento para poder observarlos, por ejemplo, o una lupa o un microscopio. ¿Qué tipo de microrestos encontramos o microfósiles? Por un lado, encontramos polen, como están observando acá. El polen por ahí es más familiar para ustedes porque es lo que se encuentran, por ejemplo, en las flores. Pero también se encontraron fitolitos. ¿Qué son los fitolitos? Los fitolitos son cristales de sílice que son producidos por las plantas. ¿Cómo las plantas adquieren ese sílice? Bueno, cuando la planta absorbe agua del suelo, junto con el agua, en las raíces, vienen también distintos minerales. Entre esos minerales también viene el sílice, que viaja con el agua por toda la planta y se va depositando en las diferentes partes de la planta. La planta al morir cae al suelo, se desintegra, pero esos cristales de sílice quedan en el suelo, en el sedimento, y dependiendo el tipo de planta, esos fitolitos o esos cristales van a tener formas características y únicas. Entonces, de ese modo, uno puede saber de qué planta provino cada tipo de cristal. Muchas veces se encuentran aislados, pero otras veces, como estamos observando en la foto, se encuentran articulados entre sí, formando o mostrando el tejido de donde vinieron. Por ejemplo, acá tenemos una epidermis de pastos, donde pueden observar en la parte superior la célula de un aguijón. ¿Qué nos dicen estos microfósiles o estos fósiles vegetales en general? Por un lado, que hace 30.000 o 50.000 o 3 millones de años atrás, que son las edades que tienen los sedimentos en Toropí, existían plantas. Podemos saber entonces que había plantas y qué tipos de plantas vivieron en esos años o esos miles de años atrás. A su vez, con estas plantas podemos saber qué tipo de comunidades, en qué tipo de comunidades vivían. Si eran comunidades boscosas, si eran comunidades mucho más abiertas. Y en general, en Toropí nos dan información de que, por ejemplo, las distintas muestras que sacamos a metros o a kilómetros, pudimos identificar comunidades de bosques, o sea, comunidades más cerradas como bosques, selvas en galerías, como están observando en las imágenes, a comunidades, digamos, o que cambiaron en la lateral, digamos, en el mismo tiempo, o en la vertical, o sea, de más antiguo a más moderno. Hubieron cambios en el ambiente, pasando, por ejemplo, de estos ambientes más cerrados, boscosos, a comunidades mucho más abiertas, como por ejemplo sabanas de leñosas, o sea, un predominio de vegetación herbácea como pastos, pero también hay cada tanto la presencia de algún árbol, o si no, palmares, que también se observó muchos microfósiles de palmeras en algunas muestras. También en otros casos observamos cambios de sabanas, por ejemplo, o de bosques un poco abiertos a ambientes mucho más bajos, con mayor presencia de agua, como por ejemplo humedales o esteros. Esta información, aparte, digamos, de la presencia de distintos grupos de plantas, más las comunidades en las cuales ellas habitaban, también muchas plantas que son sensibles a distintas condiciones climáticas, también nos están indicando cómo pudo haber sido el clima en el pasado, o sea, hace miles de años atrás en Toropí. Estas plantas nos están diciendo que en el pasado el clima era bastante similar a lo que es actual, o sea, era un clima subtropical. Tenemos heladas, digamos, en invierno, tenemos presencia de estaciones cálidas y meses más fríos, pero también hay una estacionalidad referente a los periodos de lluvia.
Entonces tenemos momentos o meses donde se concentra la mayor cantidad de lluvias con meses donde hay menos cantidad de lluvias. Entonces toda esta información, tanto el grupo de plantas que existían, sumado a las comunidades vegetales en las cuales pertenecían y las condiciones climáticas, nos sirven para entender no solamente cómo fue el pasado o nuestro pasado en la provincia, sino también para entender por qué el paisaje actual de la provincia es como es. Entonces, conociendo el pasado y qué ocurrió en el pasado, podemos, digamos, de esa manera descubrir o llegar a comprender por qué el paisaje de Corrientes, o en este sector de Corrientes, es como es. También estos fósiles vegetales sirven en muchos casos para sumar pruebas a diferentes hipótesis, como por ejemplo el tema de la migración del río Paraná. Actualmente sabemos que el río Paraná está en el oeste de la provincia, pero hace miles de años atrás el río Paraná se encontraba mucho más hacia el este. En toda la migración, en todo el momento que fue migrando, digamos, del este al oeste, el paisaje del oeste o la parte oeste, digamos, de la provincia fue cambiando a medida que este gran río fue avanzando, y no solamente en sí el paisaje y los sedimentos y el suelo, sino también la vegetación. Entonces, toda la información brindada por los fósiles, no solamente vegetales, sino otros fósiles que se pueden encontrar, entre ellos de vertebrados, de invertebrados, o sea, de insectos, de mamíferos, de aves, incluso la información que nos dan los sedimentos en Toropí puede llegar a ayudar, digamos, a comprender estas hipótesis a gran escala, como el avance de un río, como así también entender el paisaje actual de la provincia. Bueno, esto es más o menos un resumen de lo que es la paleobotánica del yacimiento Toropí en Bellavista, y espero que les haya gustado. Gracias.